labora y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, verás a Dios jugar, crecer, rezar y obedecer. Labora y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. Labora y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero. Gracias. Sonríe y canta también. Hola mis hermanos, hola mis hermanas, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos a este taller del carpintero. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Mirta López. Muchos de ustedes ya me conocen. Hoy en el servicio de la coordinación de la región Buenos Aires, pero compartiendo con esta querida diócesis de Gregoria de la Ferrere, mi diócesis, este taller, esta enseñanza. Bueno, primero de todo, lo primero, orando al Señor. Los invito, mis hermanos, a hacer una pequeña oración. Oren por mí, yo oro por ustedes, y todos le pedimos al Señor que derrame su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado nuestro, te pedimos en esta noche que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Dirígeme, Señor, enséñame para poder transmitir tu palabra. No permitas que yo sea una muralla, que yo sea una traba para tu enseñanza. Señor, envía tu Santo Espíritu y trae tu luz a nuestra mente y a nuestro corazón. Abre nuestros oídos interiores para que podamos escucharte sinceramente, para que te dejemos ser Dios en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, ven amor de los amores, ven Señor de señores, ven a nuestras vidas, hoy y siempre. Alabado seas, glorificado seas por siempre, Señor. Rezamos todos juntos a Mamá María diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, con esta oración damos inicio a esta enseñanza. Todo sea dicho, hecho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a continuar desarrollando el capítulo 5 de la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ver los versos 21 y 22, versículo 21 y 22. ¿Tienen su Biblia? Bueno, ábranla y leamos todos juntos. Dice la palabra: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Nos dice el versículo 21. Y el versículo 22 dice: apártense de todo tipo de mal. Esa es la palabra de Dios. Y esa es la palabra que vamos a tratar de en este día, tratar de discernirla, de tratar de que nuestro corazón la
aprenda y se haga carne en nosotros y la llevemos en práctica en nuestras vidas. La Biblia latinoamericana usa un término que es eviten toda clase de mal, ¿no? Y la Biblia de Jerusalén dice absténganse, y la Biblia del pueblo de Dios dice cuídense de toda clase de mal. Hubo varios términos para lo mismo, abstenerse, cuidarse, evitar, apartarse de todo tipo de mal. Cuando leemos esto, no podemos dejar de pensar inmediatamente en dos cosas. La palabra discernimiento, examínenlo todo y quédense con lo bueno, y la palabra que viene a nuestra mente inmediatamente son las palabras del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. La Biblia latinoamericana dice, mas líbranos del maligno. Bueno, y la otra palabra que nos viene es la de, permítanme que me pongo los anteojos, es la primera carta a los Corintios, ¿no es cierto? En el capítulo 10, versículo 23, que dice, todo está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente, y aunque todo esté permitido, no todo aprovecha a los demás. Otras traducciones dicen, no todo es conveniente, no todo es bueno para ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, entonces, inmediatamente vienen a nuestra mente la palabra discernimiento espiritual. La palabra discernir está ligada al verbo cernir, al verbo filtrar. Cernidor, cernir quiere decir usar un filtro o colador. Cernir quiere decir, es como filtrar. Cuando hablamos de filtrar algo, hablamos de que algunas cosas pasan por ese filtro y otras se quedan. Hablamos de que, por ejemplo, colamos, ¿no es cierto? Colamos es como colar. Yo veía a mi papá cuando él era albañil, que él usaba como una malla que era para pasar la zaranda, creo que se llama, o algo así, que era para pasar la arena. Por ahí la pasaba y todo lo que no servía quedaba allí, y todo lo que servía pasaba por ese colador, ¿no es cierto? Hablamos de cuando colamos el mate cocido, ¿no es cierto? Ponemos un colador y nos queda la yerba por un lado y el líquido, que es lo que nosotros vamos a tomar, por el otro, ¿no? En eso nos lleva la palabra discernimiento, discernir, a esa comparación. O sea que el discernimiento, en otras palabras, nos permite analizar cosas, situaciones, palabras, en fin, hacer un análisis de todo lo que nos llega. Este es un tema muy importante, no solamente para el servidor, ¿no? Para aquel que está brindando un servicio en la iglesia, sino para todos los ámbitos de la vida. Nosotros que tenemos que tener un buen discernimiento. Un buen discernimiento para decidir las cosas de nuestras vidas. Esto es muy importante. Tenemos que discernir las amistades, las personas que vamos a admitir cerca de nosotros. Todo debe ser discernido. Y vos como padre, vos como madre, les enseñás también a tus hijos a discernir todo lo que es bueno, todo lo que es malo. ¿Por qué? Porque no todas las cosas que nos llegan son buenas. A veces esas cosas que llegan a nuestras vidas nos pueden hacer daño. Y por eso la palabra dice, apártense del mal. Debemos tener un adecuado discernimiento para poder descubrir qué es lo malo, para poder apartarnos, para poder evitarlo, para poder abstenernos. Un mal discernimiento nos puede envenenar el alma. Es así, mi hermano, un mal discernimiento hecho nos puede envenenar el alma. ¿Por qué es importante el discernimiento? Porque la verdad de las personas, de las situaciones,
no es obvia, no es inmediata. La verdad de mis propios deseos no es obvio, no es obvio, no es claro, no es transparente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces uno no ve tan claramente la realidad, uno no ve tan claramente qué es lo bueno y qué es lo malo, cuál es la verdad de las cosas. O no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Por eso nos podemos meter en cosas que pueden ser muy dañinas para nuestra vida, muy riesgosas. Pueden ser perjudiciales e inclusive nefastas para nuestra vida. De ahí la importancia del discernimiento en todos los ámbitos de la vida y en la vida espiritual sobre todas las cosas es muy necesario. Entonces, tenemos que decir, resumiendo, que el discernimiento es necesario, es importante, porque la verdad no es obvia. Y esa verdad que me va a permitir a mí decirme lo que es bueno, lo que es malo, lo que es del buen espíritu, lo que es del mal espíritu, hay que buscarla, hay que conquistarla, hay que descubrirla, o sea, hay que discernir. El discernimiento es necesario porque nos podemos equivocar, nos pueden engañar, podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a los demás. Estamos en un mundo donde las máscaras, las simulaciones, el engaño, las traiciones, es moneda de todos los días. Y la realidad no es obvia, ya dijimos, no es tan clara, pero es muy compleja. Nuestra realidad es muy compleja. Discernir, entonces, si tuviéramos que definirla de alguna forma, es buscar qué es lo verdadero dentro de un mundo que tiene muchas máscaras, muchas fachadas, muchas apariencias, y por lo tanto es muy fácil para vos, para mí, hermano, equivocarnos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en nuestra vida por falta de discernimiento o por un mal discernimiento? Vivir sin discernimiento es como vivir a la deriva, es como entrar en un lugar peligroso sin tomar las prevenciones. Eso es como vivimos esta pandemia, es como salir a la calle sin barbijo, es como no lavarnos las manos como nos indican los protocolos sanitarios. Es muy peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque no todos los venenos, dijimos que un mal discernimiento nos puede envenenar el alma, y miren, hermano, no todos los venenos tienen sabor a veneno, no todos son agrios, algunos tienen un sabor muy rico, un sabor muy especial, algunos ni siquiera tienen sabor, otros tienen muy buena apariencia, hasta tienen sabor agradable. Un mal discernimiento puede hacernos equivocar en una decisión, tomar una muy mala decisión, sobre todo cuando se trata de cosas del corazón. Y muchas veces ese es un gran problema. Hay que estar en alerta porque uno puede estar siendo envenenado en la realidad que nos toca vivir emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, podemos estar siendo envenenados. Podemos estar sorbiendo veneno sin darnos cuenta. Por lo tanto, hay que educarse en el discernimiento, porque es muy fácil tener una vida engañosa y engañarnos a nosotros mismos, vivir engañando a los demás. Esto es muy fácil. El discernimiento a veces es difícil, sobre todo, como dijimos hace un ratito, cuando se trata del corazón humano. El corazón humano es el lugar de más complejidad, porque en la vida humana uno no solamente debe contemplar lo que una persona hizo, sino que lo más difícil es tratar de establecer qué es lo que lo movió, cuál es el motivo por el que hizo eso, qué sucedió. Santo Tomás de Aquino nos dice que para estudiar un acto humano hay que tener en cuenta 3 cosas. A ver, si quiere escribirlo, escríbalo, porque Santo Tomás y los doctores de la Iglesia han estudiado mucho esto del discernimiento,
Algunos como Santa Catalina de Siena lo llaman discreción. Cuando usted, por ejemplo, busca en Google Santa Catalina de Siena, ella no va a hablar de discernimiento, va a hablar de discreción, es lo mismo, hermano. Y Santo Tomás nos dice que para estudiar un acto humano hay que tener en cuenta 3 factores, 3 cosas. Una es el objeto, el otro la circunstancia y el tercero la intención. Objeto, circunstancia, intención. ¿Qué es el objeto? Lo que la persona hizo, lo que la persona realizó, el acto, eso es el objeto. Las circunstancias, que pueden ser atenuantes o agravantes. Yo puedo cometer un pecado, por ejemplo, sabiendo que estoy cometiendo ese pecado y eso es un agravante. La intención, que es lo más difícil y complejo de discernir. ¿Cuál es la intención que tuvo mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es mi intención? Porque una obra puede ser muy buena. Yo puedo hacer una obra de caridad, puedo llevar una bolsa llena de ropa, por ejemplo, para donar a los pobres. La acción es buena, ¿o no? Sí que es buena. Pero la intención puede ser muy mala. La circunstancia puede ser de que yo llevo la bolsa porque tengo que hacer lugar en mi placar. Nada más que por eso. Como tengo que hacer lugar en mi placar, y bueno, pongo todo eso que ya no voy a usar, que ya no me sirve, en una bolsa. Y la intención simplemente puede ser para que otros digan que qué buena que soy, y voy publicando por todos lados que yo hice esta donación y quiero que me la reciban con bombos y platillos. Una vez en Córdoba, haciendo un retiro, un sacerdote que ahora no recuerdo el nombre, nos enseñó que cada vez que oremos, digamos al Señor: Señor, purifica mi intención. Porque inconscientemente, aunque lo que pidamos sea bueno, por ahí la intención no es tan buena. Para conocer un acto humano es necesario conocer esas 3 cosas. En la parte de las intenciones es donde el corazón humano muestra toda su complejidad. Muchas veces nosotros mismos ni sabemos por qué hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos las cosas de determinada manera? No lo sabemos. Y ni siquiera nosotros. ¿Por qué hice esto? ¿Qué me pasó? Los motivos que nos llevan a determinados actos pueden ser muchos. Yo puedo actuar por rabia, por miedo, por ira, por el deseo de demostrar algo, por el deseo de agradar a alguien, etcétera, etcétera. Pueden ser múltiples. Usted podrá agregar a esta lista muchos más de los que yo le estoy diciendo. A veces esos factores no están aislados solos, sino que interactúan, es un conjunto, es una maraña tan complicada. A veces es la suma de varios de esas cosas a la vez que ni uno mismo la entiende. ¿Qué me pasó? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué esa persona hizo esto? Estamos sujetos a tantas fuerzas, tantas circunstancias interiores y exteriores. Nuestra historia, la pasada, la presente, influye tanto lo que llevamos adentro de nuestro corazón. Toda nuestra historia influye en eso. Pero también influye lo que presentimos, presentimos de otras personas, lo que presentimos que otras personas tienen. A veces nos pasa que conocemos a una persona y aunque esa persona trate de ser agradable con nosotros, nos salude con educación, a nosotros nos molesta hasta que diga buen día y nosotros no sabemos por qué. No nos hizo nada, pero hay algo que produce un rechazo, no sabemos. Ya Jeremías en el capítulo 17, verso 9, dice que nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién podrá penetrarlo?, se pregunta Jeremías. Y esto es así, nada
más tortuoso que el corazón humano. A veces nos es difícil discernir si alguien es bueno o es malo. A veces tenemos relación con una persona a la que queremos mucho, parece que esa persona también nos quiere, una amiga, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Y que todo parece ir bien, nuestra amistad, nos ayudamos mutuamente, y después resulta que nos enteramos de que esta persona habla muy mal de nosotros. ¿Mm? Yo hace poco me enteré de que una amiga mía, cuando se refería a mí, decía la tarada. Mira, y yo digo, bueno, será así, ¿no? Pero digo, qué lástima que nunca me lo dijo, ¿no? Pero ya queda algo en nuestro corazón, ya queda algo, ¿no? La ambigüedad de mucha gente que siempre está solícita, está dispuesta y después nos encontramos con traiciones, ¿no? Es personas muy buenas que decimos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? ¿Mm? Nos encontramos con servidores, por ejemplo, que son buenísimos en la iglesia, afuera y en la casa, mamita querida, en la casa, terrible. ¿Mm? Bueno, Jeremías inmediatamente que dice que el corazón humano es lo más tortuoso, pero inmediatamente él dice en el verso 10, en el versículo 10 del capítulo 17, dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Él es el Señor. Él sí conoce el corazón. Dice la palabra que nosotros vemos rostros, mas el Señor ve corazones. ¿Mm? Es decir, que aunque la complejidad del corazón del hombre nos desborde a nosotros, porque somos humanos, ¿no? Porque la inmensidad de sentimientos, recuerdos, miedos, adicciones, pecados, buenos y malos hábitos, etcétera, etcétera, que llevamos adentro, no nos permite entender muchas cosas y reconocemos esto, que muchas cosas no entendemos, también reconocemos que la complejidad del corazón del hombre no asusta a Dios, no supera a Dios. Dice la palabra, el profeta Jeremías dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. O sea que por más complejo que sea el corazón, no supera a Dios. A Dios no lo superamos. Él sondea nuestro corazón y examina todas nuestras acciones. Una de las cosas que debemos tener muy presente cuando hacemos el discernimiento espiritual, sobre todo de las personas, es aquello que Jesús nos ha dicho, y es no juzguen, no juzguéis, no juzguen. Podemos juzgar actos, saber lo que es bueno, lo que es malo, es más, tenemos que saber lo que es bueno, es malo. Pero lo interior, no tenemos que hacer un juzgamiento apresurado, porque nadie sabe la realidad de un corazón de una persona, nadie sabe la historia verdadera de esa persona. Usted me puede contar su historia, yo le puedo contar mi historia, pero la verdadera historia suya la conoce Dios. La conoce Dios. Hasta nosotros mismos somos un misterio muchas veces, para nosotros mismos. Hay muchas cosas que no sabemos de las personas, hay muchas cosas que no sabemos de nosotros mismos. Nosotros podemos hablar de los actos, de eso que decíamos, del objeto, y saber si son buenos o malos, pero en cuanto al fuero interno es muy difícil porque ignoramos muchas cosas.
porque ignoramos la historia de cada persona. Dios sí la conoce, pero atención, Dios no es un invasor. Dios dice en Apocalipsis, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si yo no le abro la puerta, Él no va a entrar. Hay un salmo que es muy importante para aquel que tiene el don de discernimiento y para nosotros todos que tenemos que tener discernimiento en todas las cosas, no solamente en lo religioso, en lo espiritual, sino en todas y cada una de las cosas, y es el 139, Salmo 139, recuérdelo, márquelo, téngalo, porque con ese salmo tiene que orar. Dice, Señor, tú examinas y conoces, tú me examinas y me conoces. Sabes si me siento y me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Tú adviertes si camino o si descanso. Todas mis sendas te son conocidas. No está aún la palabra en mi boca, en mi lengua, y tú, Señor, ya la conoces. Es un salmo hermoso. Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Tú adviertes si camino o si descanso. Todas mis sendas te son conocidas. Todos mis caminos te son conocidos. No está aún la palabra en mi boca y tú, Señor, ya la conoces. Este es el salmo con el que abrimos el corazón a Dios. Ese es el salmo con el que le abrimos nuestro corazón a Dios. Porque no te olvides que Él no es un invasor. Él está a la puerta de tu corazón y llama. Él llama. Con este salmo le abrimos el corazón para que Él entre y nos ayude a conocernos. Con este salmo tú le abres el corazón para que Él entre y te ayude a conocerte. Para que Él examine y te muestre la verdad. A veces medio dura, pero la verdad. Para que pueda ver esa realidad que no es tan obvia, dejarlo entrar. Señor, tú me conoces, tú me examinas. Esto es muy importante. Es muy importante hacer esta oración, porque en la medida que nos vamos conociendo, podremos hacer un mejor discernimiento. Si yo no me conozco, no puedo hacer un buen discernimiento, ni en mí mismo y menos aún en otras personas. ¿Se entiende más o menos hasta acá? ¿Y quién es aquel que tiene ese don de discernimiento espiritual? Nosotros hablamos de don de discernimiento espiritual. No se trata de que sea un adivinador, sino que es aquel que es amigo de Dios. Porque dice la palabra de Dios en el profeta Amós, capítulo 3, verso 7, que nada hace el Señor sin dar a conocer su decisión a sus siervos. Los profetas, dice, podemos decir también aquellos que tienen el don de discernimiento. Nada hace el Señor sin dar a conocer su decisión a sus siervos. Nada hace el Señor sin dar a conocer su decisión a sus amigos. Aquellos amigos que por su proximidad, aquellos que oran y dejan que el Señor examine y sondee su corazón, le abren el corazón a Dios. En alguna medida, esas personas van empezando a participar de la mirada de Dios.
la mirada de Dios. Yo recuerdo que viniendo de un seminario de vida en el Espíritu Santo, ya estando en mi casa, el Señor me reveló algo, ¿no? Me habló y me dijo el 7 de mayo de 1997, no aparten sus ojos de mi mirada y tu mirada será mi mirada. En ese momento no entendí, mi hermano, mi hermana, es más, pensé que me estaba haciendo un elogio. Después con el tiempo, 10 años, me llevó discernir verdaderamente qué era lo que el Señor me estaba diciendo. El Señor me estaba disciplinando, el Señor me estaba corrigiendo, porque mi mirada no estaba en su mirada, estaba en las personas. Estaba maravillada con los otros hermanos que tenían grandes dones. Y daba gracias por conocer esas personas, porque esas personas me habían abierto las puertas a mí, y bueno, y todo eso. Y Él me enseñó, Él me corrigió. Dios es el único que puede sondear el corazón, pero aquellos que le abren su corazón a Dios, aquellos que tienen el don de discernimiento, los profetas, aquellos que tienen carismas especiales, en la medida en que se asocian a esa mirada de Dios, llegan a reconocer algo del corazón humano. Porque dijimos que era muy complejo, que solo Dios, pero aquellos que abren su corazón a Dios, que se dejan sondear por Dios, que se dejan examinar por Dios, pueden llegar a conocer algo del corazón humano. Aquí tenemos otro paso para entender este hermoso don del discernimiento. Es hermoso. Este don del discernimiento espiritual no es una manera de invadir al otro, no es una manera de violentar a la otra persona, no es una manera de juzgar al otro, sino más bien es una manera de servir a la otra persona. Servirla, óigame bien, de servir al otro. De servir al otro. Es Dios quien te ilumina por dentro, porque nosotros mismos, nosotros solos, nosotros no podemos. Si nosotros mismos somos un misterio para nosotros mismos, sin la ayuda de Dios, sin la luz de Dios, nada podemos, mi hermano, nada podemos, mi hermana. Nos cuesta tanto bucear en nosotros mismos. Precisamente porque somos tan ignorantes de nosotros mismos es que comenzamos a exigir de las otras personas cosas de las que carecemos nosotros. Precisamente por eso. Le pedimos al otro una perfección que nosotros no tenemos. Yo siempre digo esto en cuanto al servicio. Muchas veces nosotros le pedimos al hermano que recién llega que entienda cosas que a nosotros nos llevó 20 años comprender. ¿Cómo puede ser? Hay dos cosas que son indicativas que una persona es verdaderamente una persona que tiene el carisma de discernimiento, ese carisma tan hermoso. Y esas dos cosas que nos indican que realmente esa persona que dice tener el don de discernimiento espiritual la tiene, es la humildad y la caridad. Dos factores importantes. Esto es indicativo de eso que dice, eso que siente, viene de Dios. Si no está en esa persona la humildad y la caridad, hermano, hermana, lamento decirte, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Todos los días tenemos que pedirle al Señor humildad y caridad. Humildad y caridad. Esto no solamente vale para este hermoso don de discernimiento, sino para cada uno de los dones. De los dones, de los carismas, del servicio que estemos haciendo.
Debemos tener en cuenta que todo lo que Dios nos muestra para nuestro bien. Y el sello de la obra de Dios siempre va por el camino de la humildad, el camino de la paz. ¿Cómo es esa persona que dice que tiene el don de discernimiento? ¿Cómo es? ¿Es humilde? ¿Tiene paz? ¿Es caritativa? Ojalá que sí. Juan, en el capítulo 2, verso 25, habla de que Jesús no necesitaba referencia de nadie. Él conocía el corazón de las personas. Porque en el capítulo 2, verso 25 dice, y no necesitaba que le informaran sobre los hombres porque él conocía bien el interior del hombre. Eso dice Juan en ese capítulo 2. Si hacemos un paralelo, una comparación con lo que decía Jeremías, ¿no es cierto? Vemos aquí bien marcada la divinidad de Jesús, ¿no? La mirada de Cristo nos pone frente a nuestra propia verdad. Cuando dejamos que Cristo nos mire, nos pone frente a nuestra propia verdad. Esta es una de muchísimos beneficios que tiene el acercarse a la oración, sobre todo frente al Santísimo Sacramento. Perdón. Si yo me acerco al Santísimo Sacramento con todo el corazón, oro, le abro mi corazón y le digo, Señor, tú me conoces, tú me examinas, tú me sondeas, y lo dejo que trabaje en mí. Voy a recibir todo ese panorama, esos secretos del corazón de Dios. Sobre todo si oramos con las palabras de Dios, con sinceridad. Él trae luz a nuestras vidas y eso nos ayuda a conocer qué es lo que hay dentro de nosotros, que muchas veces ignoramos. La mirada de Jesús es una mirada que marca la profunda verdad y la más profunda ternura también de Dios. O sea, nos enfrenta con una verdad que a veces puede ser dura, pero también nos enfrenta a sentir la mano de Dios, la tierna mano de Dios, la profunda ternura. Acordémonos de la samaritana cuando Jesús le dijo todo lo que vivía, pero también trajo todo la alegría, el gozo de esa samaritana. Él es tierno, Él nos muestra la verdad, pero Él es tierno. Busquemos esa mirada. ¿Dónde encontramos la mirada de Jesús? ¿En un cuadro? ¿Dónde encontramos la mirada de Jesús? Aquí está la mirada de Jesús, en su palabra. En su palabra está la mirada de Jesús. En la Eucaristía está la mirada de Jesús. Cuando abrimos el alma dentro del Santísimo, ahí es donde está la mirada de Jesús. La mirada de Jesús está en las personas que sufren marginación, en los pobres, en los más necesitados. Y muchas veces en esa mirada encontramos la mirada de Jesús. En la mirada de los más humildes, en la mirada de los que nos habla la bienaventuranza, hermano, hermana. Busquemos en las miradas. ¿Dónde buscamos esa mirada? ¿Dónde está? Es el sello del amor de Cristo que podemos encontrar en la mirada de los más humildes. El sentido de la bondad de Dios podemos encontrar en una mirada. Amén. Amén. Y Cristo ha querido compartir esta mirada con sus apóstoles, con sus verdaderos amigos. Cristo nos va enseñando a mirar el mundo como Él lo mira, a mirar a las personas como Él las mira. Si nosotros recordamos algunos pasajes, ¿no?
que nos hablan de esa mirada. Dice, Jesús los miró y se compadeció, dice en algunos pasajes. Y Jesús miró, y Jesús observaba. Si uno le pide a Dios discernimiento, Dios te da discernimiento. Hay que pedirlo, mi hermano. Es muy importante que los servidores, los coordinadores, los sacerdotes, los papás, los mamás, los novios, todos clamemos discernimiento. Amós, el profeta Amós dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Estamos como enceguecidos. A veces nos planteamos, ¿qué es lo que le está pasando a mi hijo? ¿Qué es lo que le está pasando a mi hija? ¿Qué es lo que pasa con mi hermano de comunidad, con mi hermana? Y Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, que lo pida a Dios, que da sin echar en cara. Y muchas veces eso es lo que nos falta discernimiento, nos falta sabiduría. Entonces busquemos a Dios, preguntémosle de Dios. Por favor, cuando no entiendas a la otra persona, no te apresures a juzgarla. No, más bien pide discernimiento al Señor. Al Señor pídele discernimiento. ¿Qué le está pasando a mi familia? ¿Qué está pasando con mi trabajo? ¿Qué está pasando con mi parroquia? En la comunidad, en mi grupo, en mi diócesis, no sé, en lo que sea, en mi trabajo. Tenemos que estar muy atentos, muy despiertos, porque tenemos enemigos. Tenemos enemigos. Que el enemigo no nos sorprenda. Yo siempre digo que no somos billetes de $100 para que el mundo y todo el mundo nos quiera. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar en oración permanente. Líbranos del mal, dice el Padre Nuestro, y también nos decía ahí en la primera carta tesalonicense, Pablo, ¿no es cierto? Apártense del mal. Tenemos que estar en oración permanente. Lucas nos dice, oren continuamente para resistir todo lo que va a venir. Resista. Oren sin cesar. Es necesario en los tiempos que estamos viviendo, sobre todo, esta oración incesante. Para elegir tus amistades es necesario que ores. Para decidir cada circunstancia de tu vida es necesario que ores. El discernimiento no es solo para ver lo que es malo, sino también sirve para ver lo que es bueno. Por ejemplo, en Hechos 3, que tenemos el relato que Juan y Pedro van entrando al templo y se encuentran con esa persona que era paralítica y estaba siempre sentada allí, dice que Pedro, acompañado por Juan, lo miró fijamente y le dijo, mírame. Un encuentro de mirada. E inmediatamente vio la oportunidad y dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y allí mismo le devolvieron la salud, ¿no es cierto? Dice Juan en el capítulo 4, verso 35, levantan la mirada y miren los campos sembrados que están maduros para la cosecha. Levanten la mirada, y eso es lo que hoy mi hermano, mi hermana nos está diciendo. Levanten la mirada, alcen la mirada, dejen de mirarse a sí mismos, levanten la mirada, miren más allá. Esto lo vemos, ¿dónde encontramos esa mirada? ¿Dónde vemos que esos frutos están maduros? En los ojos de las personas. Allí vemos. El discernimiento te hace ver cuál es el momento oportuno. Este es el momento para hablarle a fulano, a fulana. Este es el momento para orar por esta persona. Este es el momento en que debemos orar por sanación a esta persona. Este es el momento en que debo hacer determinada cosa. ¿Se entiende hasta acá? El discernimiento te hace ver cuál es el momento. Y esto es indispensable para vencer a tu enemigo, para vencer al enemigo.
Esto es indispensable, saber cuál es el momento, porque tenemos enemigos, vivimos en un mundo donde hay enemigos por muchas cuestiones y tenemos uno principal. ¿Cuál es, de dónde viene esto, el criterio para hacer un buen discernimiento? ¿Cuál es el criterio? Debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Cuál es la pregunta fundamental que debemos tener para un buen discernimiento? Esto, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el origen de esto? Esta pregunta es indispensable cuando se trata de discernimiento porque eso determina muchas cosas. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esto? Es decir, este pensamiento, esta alegría, este dolor, esta pena, esto que siento, esta amistad que yo tengo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Esta satisfacción, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que realmente quiere esa persona? O el que me propone un negocio, ¿qué es lo que realmente quiere? A muchas cosas pueden parecer un verdadero regalo, pero en realidad son una bomba de tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos muchos defectos y como los tenemos, queremos, ansiamos que nos digan lo que nosotros queremos oír. Queremos que nos endulcen el oído. Y hay personas que son expertas en esto, expertas en estudiarlo a uno y saber cuáles son nuestras debilidades, qué cosas nos gustan que nos digan y saben también qué decirnos para hacernos sentir mal. Nos estudian, Hay gente que es especialista en acariciar nuestro ego, sobre abundar en elogios en nuestro ego y nos hacen inflar como, no sé, como un globo. Saben también contrariamente lo que nos hace mal, cuál es la cosa, la palabrita que nos puede poner mal. Por eso es muy importante el discernimiento para saber cuál es el origen. ¿Cuál es el origen de esta situación? ¿Cuál es el origen de este pensamiento? ¿Cuál es el origen de este sentimiento? ¿Cuál es el origen? Las tres respuestas que podemos recibir a esta pregunta de cuál es el origen es que esto viene del hombre, es una opción. La otra opción es esto viene de Dios y la tercera, Dios, esto viene del demonio. Esas son las tres respuestas que podemos tener a esa pregunta de cuál es el origen, de dónde viene esto. Puede venir del hombre, viene de Dios o viene del demonio. Esas son las tres respuestas. Discernir básicamente es eso, es tratar de aclarar si esto que estoy sintiendo, si esto que estoy temiendo, si esta alegría, si este entusiasmo, si esto que pienso, viene de Dios. ¿Viene del enemigo o simplemente es mi propia naturaleza humana? Cuando hablamos de naturaleza humana, esto incluye muchas cosas. La naturaleza humana incluye elementos o condicionamientos genéticos, fisiológicos, el temperamento de cada uno, la historia personal. ¿Cómo es nuestra historia? Nuestra historia personal. Esto es fundamental. Tenemos una historia de humillaciones, tenemos una historia de soledad, de descalificación o todo lo contrario. Tenemos una historia de apoyo, de cariño, de respeto. O tenemos, yo soy la hija más chiquita y siempre fui la mimada, tengo una historia de mimos, entonces actúo de acuerdo a eso, salgo al mundo pensando que debo ser amada y mimada por todo el mundo. Eso a veces juega muy en contra de uno. La historia personal es muy importante porque seguro este es el origen de muchos de nuestros miedos, de muchos de nuestros gustos, de nuestros buenos y de nuestros malos hábitos. Y todos esos son condicionamientos humanos. También entran aquí las influencias culturales. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que leo?
cuáles son las historias que escucho o las historias que escuché. Si yo me crié en un lugar donde escuchaba muchas historias de fantasmas, muchas historias de demonios, de historias, voy a ver por todos lados demonios, y todo eso queda dentro de uno. Una historia de idolatría, por ejemplo, también incide mucho. La naturaleza humana es muy compleja, por eso necesito sí o sí el auxilio de Dios para saber qué es lo que está marcando tanto a una persona. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros como servidores somos las personas que los otros eligen para que los ayudemos, para que los escuchemos. Entonces debemos tener cuidado en esto, debemos ser muy delicados en eso, muy discretos, porque su historia personal se presenta también ante nuestra historia personal. Nuestra historia puede estar marcada y la historia de esa persona puede estar marcada por muchas cosas, por codicia, gusto, miedo, deseo de probarle algo a alguien, de libertad, deseo de felicidad. Son palabras que marcan nuestro existir. Necesitamos siempre el auxilio de Dios. ¿Cuál es la palabra que tiene más fuerza en tu vida y en mi vida? Dejémoslo como tarea para vos y para mí. ¿Cuál es la palabra que tiene más fuerza en mi vida? Y bueno, dijimos entonces que puede venir de la naturaleza humana, puede venir de Dios o puede tener un origen demoníaco o del mal. Y la palabra nos dice, apártense del mal, cuídense del mal, eviten el mal. ¿La recuerdan? Verso 22. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Sin un adecuado conocimiento de uno mismo, la primera tendencia que tenemos es atribuir todo a Dios o al diablo. Todo lo atribuimos a Dios o todo lo atribuimos al diablo, vemos diablos por todos lados. Esto es muy importante, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Santo Tomás de Aquino nos enseña que la manera ordinaria de obrar de Dios, para saber que algo de Dios viene de Dios, es que Dios obra a través de causas segundas. ¿Qué son las causas segundas? Las causas segundas son nuestra voluntad, ¿cierto? Y nuestra inteligencia. Es verdad, sí, que Dios nos puede dar directamente inspiraciones, palabras de conocimiento, profecía, don de lenguas, don de interpretarlas. Creo en esas dones, creo en esas cosas. Todo eso es cierto, pero el modo ordinario de obrar de Dios es a través de las causas segundas, que como ya dijimos, son tu inteligencia y tu voluntad. Mi inteligencia y mi voluntad. Ese es el modo de obrar de Dios. Sabiendo que esa inteligencia, esa voluntad están completamente sometidas a una complejidad propia de nuestra naturaleza que incluye toda nuestra historia. Sabiendo eso. Pero Santa Catalina dice algo muy importante. El conocimiento de la vida espiritual está en el conocimiento de uno mismo. La persona que no se conoce rápidamente le atribuye al demonio cualquier cosa, o le atribuye a Dios cualquier cosa. Hay que ser serios en el discernimiento de espíritu. Tenemos que ser serios como serios es la iglesia. El criterio que usa la iglesia, ¿cuál es el criterio que va a usar? Es ir primero a la explicación natural, porque es muy fácil entusiasmarse y decir que esto es de Dios, como también es muy fácil entrar en pánico y decir que esto es del demonio y ver demonios en todas partes. Yo recuerdo hace muchos años que conocí a un sacerdote que veía demonios por todos lados.
demonio. Yo era mucho más joven y era mucho más impulsiva y siempre le decía, oh, ay padre, le decía, ay padre, ¿cómo dice esto? ¿Cómo piensa esto? ¿Cómo? Bueno, un día recuerdo que me llamó, fui exclusivamente a la parroquia, eran, no sé, como las 4 de la tarde, por así decirlo, y me dijo, vení, vení, vení. Me hizo entrar al templo y me dijo, sentate acá. Me hizo sentar en la sede y me dijo, fíjate allá, y me hizo mirar para adelante, hacia el área del coro, a una pared, y dice, fíjate ahí, ¿qué ves? ¿No ves unas cruces como un cementerio, como una cosa así, un montón de cruces? Sí, se veía una serie de cruces así alrededor. Y dice, ¿ves eso? ¿Ves eso? Y le digo, sí, veo. ¿Y qué ves? Veo que las ventanas del templo eran de vidrio repartido y era cincelado, así cada pedacito era cincelado, entonces con el reflejo del sol marcaba esas líneas y formaba como cruces, muchas cruces. Veo el reflejo de la ventana que hace que los vidrios repartidos muestren como distintas cruces. Y me miró y me dijo, ah, pero claro, se trataba de una persona que en vez de buscarle una causa natural, inmediatamente él lo atribuía al demonio o a Dios, según era su conveniencia. Entonces, primero tenemos que buscar la explicación natural, y solamente cuando no hay explicación natural, ¿no es cierto? Cuando esa explicación natural desaparece, se puede considerar que algo es satánico, ¿no? O todo lo contrario, que eso viene de Dios, ¿no? Los criterios de la iglesia son claros, sanos y nos hacen bien a todos. A veces nos enojamos con los curas porque vamos con unas cosas y nos dicen, bueno, no, eso tiene una explicación lógica, y nos enojamos, nos ofendemos, salimos pateando. ¿Eh? Eh, y algunas personas ven en todo posesión. ¿Eh? Y esto no es así. No todo lo que grita y da vuelta en el suelo es posesión. El padre Gabriel Amort, que era el exorcista del Vaticano, decía que de 1000 casos que le llegaban, y creo que a él le llegaban los casos más importantes, porque estamos hablando del exorcista del Vaticano, decía que de 1000 casos uno era posesión. Y con esto no decimos que el mal no existe, y con esto no decimos que no existe el demonio, porque el catecismo nos enseña, la catequesis que dio Pablo VI nos enseña que él es una persona. Después vamos a leer el catecismo para tenerlo más claro. Entonces nos indica cuál es la realidad. Esto es importante porque a veces atribuimos algunas cosas que son emocionales, psicológicas, como algo que son espirituales, y hay que tener mucho discernimiento. Yo recuerdo que me llamaron para orar por una chica que aparentemente tenía alguna clase de posesión y qué sé yo, y fue con la familia. Esta niña estaba con su novio, su mamá, su hermana, y claro, ni bien la pusieron, empezó a orar el padre y ella empezó a revolcarse, a ser arcada, pero yo estaba allí y observaba que cuando el novio quería retirarse, ella más gritaba, más se golpeaba, más gritaba. Cuando el novio se acercaba era como que se calmara. Y después le digo al padre, padre, esta chica lo que no quiere es que el novio la deje. Eso es lo que no quiere, es que el novio no la deje. Entonces usaba todo eso como forma de retenerlo. Y después, hablando con la madre dice, no, porque a mí me encantan ver esas películas del exorcismo, de todas esas cosas, a mí me gustan mucho. Claro, las circunstancias que rodeaban, las cosas que veían en su casa,
la llevaban a esta criatura a hacer eso. Por eso decimos el corazón del hombre es muy, muy complejo. Y con estas cosas de discernimiento de espíritu, también hay que ser muy serio, hay que ser muy criterioso, hay que ser amigo de Dios para tener verdaderamente un buen discernimiento. Sí, las cosas que no tienen una explicación natural, ahí sí, tenemos que prestar atención. Si yo, por ejemplo, soy una persona que no sabe hablar en ruso y de repente empiezo a hablar ruso perfectamente, tiene coherencia lo que digo y todo eso, bueno, ahí hay algo, hay que ver. Los encargados de un exorcismo, por ejemplo, son los sacerdotes y autorizados por el obispo. ¿Cómo disciernen los casos, los otros casos, los que son de Dios? ¿Cómo discierne la iglesia esos casos que son de Dios? Hay criterios para eso. Por ejemplo, si una persona dice que tuvo una revelación o tuvo un mensaje de la Virgen, lo primero que mira la iglesia es esto. ¿Qué dice? Lo que dice esta persona, ¿concuerda con la fe de la iglesia? Primera parte, ¿no? Concuerda con la fe de la iglesia, no puede contradecir, no puede decir algo que es contrario a la fe de la iglesia, ¿no? La persona que dice esto, ¿tiene espíritu de obediencia? ¿Tiene paz? ¿Es una persona con la que se puede dialogar? ¿Con la que se puede hablar? ¿O por el contrario es una persona en permanente estado de ansiedad? Entonces, la obediencia, la paz, la estabilidad emocional, la alegría nos va a marcar si algo viene de Dios. Tenga cuidado con esas personas que solo dicen cosas apocalípticas, que solo, con profetas que solo denuncian, porque el profeta denuncia, pero también anuncia. A veces nos gusta escuchar esas cosas apocalípticas, porque sentimos que somos partícipes de la revelación de misterios. Esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde nos metemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que decimos que hacen en nuestra vida? Un mensaje siempre tiene esperanza. Tiene que haber esperanza. Tiene que haber también alegría. Si vemos, por ejemplo, al profeta Jeremías, que es un profeta donde hay muchas lamentaciones, ¿no es cierto?, muchas cosas así, pero al final, en el último capítulo, vemos que llena de esperanza. A lo largo de la Biblia vemos todo eso. El mensaje de Dios siempre tiene esperanza. Hay otra cosa que la iglesia mira cuando una persona dice que tiene una revelación o un mensaje, es si hay frutos de conversión con ese mensaje. La gente se convierte. Las mismas personas que tienen esas revelaciones, ¿qué vida llevan? ¿Llevan una vida de conversión? ¿Están viviendo esa vida de conversión? Y el otro criterio es el criterio de desinterés. ¿Qué beneficio está sacando esa persona de sus mensajes? ¿Cuáles son los beneficios? Y lo último y más importante, toda persona que dice tener un don, sobre todo este don tan elemental, tan fundamental en todas las cosas, es si tiene ardor por la evangelización de toda la iglesia o solo le interesa su movimiento, su grupito, solo le interesan las personas que adhieran a ellos y nada más que a ellos. Ese es otro criterio. ¿Tiene ardor por la evangelización de toda la iglesia? Ese es el siguiente criterio. El catecismo de la Iglesia Católica, en el número 801, dice que por esta razón se revela siempre necesario el discernimiento de los carismas. Está hablando de los carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia de la sumisión a los pastores de la iglesia.
Lumen Gentium dice que a ellos, a los pastores de la iglesia, le compete sobre todo no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común, según la carta a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 12, verso 7. Entonces, al tener muy en cuenta lo que dicen nuestros sacerdotes, nuestros directores espirituales, que nos ayudan a discernir las cosas. A veces nosotros recordemos que muchas veces discernimos mal, necesitamos que otros nos ayuden. Y con respecto en el Catecismo de la Iglesia Católica, usted puede leer en los últimos números lo que dice acerca del mal, del maligno. Dice así, permítame que me ponga los anteojos porque si no lo veo. Cuando habla de líbranos del mal, dice en el 2851 del Catecismo de la Iglesia Católica, esto no debe faltar en ninguna biblioteca de ningún católico. Es hermoso nuestro catecismo, por favor. Dice, en esta petición, está hablando de la petición que hacemos en el Padre Nuestro de líbranos del mal, 2851. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo. Es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Importante, ¿se acuerdan lo que nos decía Pablo? Apártense del mal, absténganse del mal, cuídense del mal. Y más abajo sigue hablando y dice que él es un homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Satanás, el seductor del mundo entero, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. San Ambrosio nos dice lo siguiente: el Señor, que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo, que os combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Gracias, Señor. Y podemos terminar esta parte con lo que dice el misal romano. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, con esto vamos terminando, pero sí, antes hagamos una oración. Yo me voy a poner la voz chiquita para poder hacer esta oración. Hay una oración al Espíritu Santo que dice: enséñame siempre lo que debo decir, cómo decirlo, qué hacer, qué no hacer. Cerramos nuestros ojos. Nos ponemos en actitud de oración. Espíritu Santo, amor.
Tú eres el amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar. Sí, Señor. Lo que debo decir, cómo debo decirlo. No, que debo callar. Cómo debo actuar. Sí, Señor, enséñame. Lo que debo hacer para gloria de Dios. Oh, Señor, sí. Bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender. Ven, Espíritu Santo. Capacidad Ven a cada uno de nosotros. Danos la capacidad de abrir nuestro corazón a Dios. Danos la capacidad de abrir nuestro corazón a tu influjo, Espíritu Santo. Enséñame a decir lo que debo decir, cómo debo decirlo, a callar lo que debo callar, a hacer lo que debo hacer, a no hacer lo que no es de tu agrado, Señor. Señor, guíanos, toca nuestro pensamiento y nuestro corazón para hacer siempre tu voluntad. Danos, Señor, la caridad. Danos, Señor, la humildad. Llénanos de tu paz para el bien de todas las almas, Señor. Utilízame como instrumento de paz, de amor, de unidad. Señor, danos el don de la obediencia. No permita, Señor, que nos dejemos llevar por nuestros impulsos que no vienen de tu mano, Señor. Señor, tú que lo examinas todo, tú que me conoces, tú que nos conoces, tú que sondeas nuestros caminos. Dice tu palabra que antes de que nuestra boca se abra, tú sabes cuál es la palabra que sale de nuestra boca. Señor, tú conoces mi historia y conoces la historia de todos los que estamos aquí reunidos. Sana, Señor, pasa tu mano, despeja nuestra mente, nuestro corazón, sana nuestra historia cada minuto. Danos, Señor, la capacidad de entender. Toca nuestra voluntad, nuestra inteligencia, para que tu obra sea en nuestras vidas. Sobre todas las cosas, mi Señor, danos tu mirada. Enséñanos a mirar con tus ojos. Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Danos, Señor, tu amor infinito. Tócanos, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven a nuestro corazón. Señor, te pido por todos aquellos servidores que deben tomar decisiones, por esas papás, por esas mamás que tienen que tomar decisiones en su familia, por esos jóvenes, Señor, que toman decisiones para su vida. Direcciónalos, Señor, hacia ti. Dale el don del discernimiento para tu gloria y para el bien de toda la iglesia. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ha sido un privilegio
mi hermano, mi hermana, y como mi hermano, mi hermana, te invito a cerrar este momento con la hermosa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Que Dios te bendiga mucho, hermana. Que el amor, la paz de Dios sea en tu hogar, hoy y siempre. Amén. Chao.